Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a ver. Aquí estamos. Estamos aquí, la semana número 20. Ok. Estamos aquí esperando. Aquí está. Muy bien. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Ya están ahí mi hermana Cori, mi hermana Evelyn, Janet. Muy bien. Bienvenidas Marisela, mi hermana Florcita. Hoy no tengo la oportunidad de estarla saludando así como tan cercano. Me siento un poco distante, pero que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien. En cuanto a abrir la Biblia, dice aquí Jeremías capítulo 5, antes de orar. Capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Es una orden que Dios le está dando a Jeremías. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo le perdonaré. Dice la palabra de Dios. Así es que Dios sigue buscando cada día un hombre, una mujer que se ponga en la brecha, que busque verdaderamente cada día esa santificación, ese apartarse del mal, ese hacer justicia conforme a lo que la palabra nos ha ido enseñando en este tiempo que hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas. Vamos a orar y luego vamos a ir al tema central de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con acción de ruego y súplica para que sea tu gracia, tu benevolencia en esta mañana. Señor, bendecir a cada una de mis hermanitas en Cristo. Orar por su crecimiento, por su desarrollo. Rogarte, Señor, para que nos des la sabiduría y la inteligencia para poder poner por obra lo que tanto estamos estudiando. Años de estar escudriñando las escrituras y a veces somos tan tardas para ponerlas por obra, pero yo en esta mañana te imploro para que hables a nuestro corazón y nos instruyas y nos muestres a través de abrir nuestro entendimiento, de abrir nuestros ojos espirituales, que podamos mirar palpablemente lo que significa ser un hijo de Dios, un cristiano, un hombre, una mujer que madura, que crece, que avanza, que olvida lo que queda atrás y que se extiende a lo que está por venir. Oro por esas almas que anhelan crecer y desarrollarse, para que tu nombre sea glorificado. Yo te lo ruego, te lo imploro, por amor de Jesucristo, por amor de ese sacrificio en la cruz, Señor, que marques nuestros corazones, que sean escritos, que sean grabados con esa estaca, para formar un carácter inconmovible, inamovible, salir de todo almatismo, de toda conmiseración, de toda falsedad, Señor, que no nos lleva a revelar y mostrar el carácter de Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ahí estamos, la semana número 20, el carácter del discípulo de Cristo, y estamos hablando siempre sobre los misericordiosos porque no terminamos la semana pasada la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5:7. Y vamos a estar entre la página 79 a la página 81. Y ustedes van a darse cuenta que hay varias cosas que le he añadido al estudio esta mañana, pero van a entender por qué ha sido necesario añadir algunos puntos, algunos principios, siempre a la luz de la palabra. Personalmente, hablar de la misericordia para mí no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque a veces por uno o dos, tres cositas buenas que hemos hecho en la vida nos podemos llegar a considerar hombres o mujeres misericordiosos. Pero amados, con temor y temblor en esta mañana yo quiero exponerles lo que la Biblia me enseña, porque quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir siendo una mujer cimentada en los principios de lo que ya está escrito y no venir y tratar de modelar o enseñar lo que yo creo que es la misericordia. No, yo quiero aprenderla a la luz de las escrituras. Y ahí dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. La próxima semana vamos a hablar de esa promesa, pero hoy consideré que era importante. Vamos al punto número 1 sin más. Jesús nos muestra la misericordia. Escuchen esto. Jesús nos muestra, nos modela. Y esa es una de las cosas que yo amo del Señor Jesucristo. Y creo que todos aquellos que estamos caminando tras sus huellas y anhelamos ser sus discípulos, porque Él habla de discípulos verdaderos y de discípulos falsos. El que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Siempre lo estaba Él ratificando. Entonces, como hombres y mujeres que anhelamos ser sus discípulos, Él nos modela y nosotros debemos aprender también a modelar. Es una responsabilidad grandísima y gravísima, diría yo. En Lucas 10, 25, 37 encontramos la historia y estamos en la página 79, casi que al final. Es breve lo que voy a tocar de la página 79, 80 y 81. En Lucas 10, 25, 37 encontramos esa historia de un intérprete de la ley que estaba cuestionando a Jesús, porque ellos siempre cuestionando. Y sabe usted, amado, amada, que nosotros también cuestionamos a Dios cuando nos rebelamos a cualquier situación que nos acontece. Cuando siempre estamos protestando con conmiseración, justificándonos, creyéndonos mejores que los demás, porque cuando usted señala, y eso eran los que ellos estaban haciendo, siempre probando a Jesús, si era genuino o no era genuino. Entonces, siempre cuestionándole, poniéndolo a prueba, y así dice literalmente el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Y a veces nosotros también vamos a ser probados. Las personas van a ponernos a prueba si realmente somos o no somos hijas de Dios. Pero bien, le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sabe? Esta era una pregunta, como lo dice la Biblia, solo era para probar si realmente el Señor Jesucristo era religioso como ellos, si Él si Él tenía el conocimiento de la palabra, porque los judíos llevaban una cajita aquí en la muñeca donde estaba escrita toda la ley, y estos mandamientos eran primarios para que ellos los pudieran de memoria y que los repetían todos los días. Entonces por eso podemos evidenciar que era una prueba. Él sabía cuáles eran los mandamientos, pero Jesús, en su gracia, en su misericordia, en su compasión para con buenos y malos, ¿verdad? Él siempre está ahí, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Otra cosa que amo de Jesús es que Él casi siempre nos responde con una pregunta, como para hacernos razonar o como para hacernos recordar aquello que ya nos ha enseñado una y otra vez, ¿verdad?
Como cuando vamos a llorar y porque quizás el esposo nos hirió, un hijo nos respondió mal y vamos a llorar. Y el Señor, qué hermoso que nos dice, bueno, ¿y cuál fue tu conducta? Y ahí se disipa toda falsedad que el enemigo quiere venir a hacernos a nosotros como a conmiserar. Bien, entonces, él repite, ¿verdad? Los 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted ve, en el versículo 28, le dijo, bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús nos enseñó que haciendo esto, ahí hemos guardado toda la ley. Ahí está condensada toda la ley. Cuando amamos a nuestro Padre del cielo con toda nuestra mente, fuerza, corazón, alma, y a nuestro prójimo. Y ya vamos a ver quién es nuestro prójimo. ¿A qué se refería Jesús con esto? Y entonces ahí en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Otra prueba que él estaba poniendo al Señor Jesucristo. Primero, la ley primaria, digámoslo así, del punto número 1 central de la ley en general, de la ley que se le había dado a los judíos. Y la segunda, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué estaba preguntando el fariseo esto? Bueno, le cuento brevemente. Porque para ellos, en sus leyes humanas, en sus escritos que ellos consideraban sagrados, tanto como la ley, en su manera tenían sus propios principios, ¿verdad? Entonces, en sus propios principios que ellos habían establecido aparte de la ley, para ellos el prójimo era los mismos judíos. Todos estaban descalificados. Recuerde que para ellos eran perros, eran cerdos los gentiles. Es más, al mismo Señor Jesucristo en Juan 8:48, ellos le llaman samaritano. Y ya le explico un poquitito por qué esa manera despectiva, ¿verdad?, de ellos de mirar a los samaritanos. Pero bien, volvamos aquí al punto. Entonces, queriéndose justificar, pregunta, pero además de justificarse, es probar al Señor Jesús si Él era en verdad conocedor de la ley y hacedor de la ley, aún de los principios que ellos mismos habían establecido. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros mismos le podemos agregar a la palabra de Dios. Podemos venir e imponer nuestros propios argumentos y advertencia. Advertencia así en palabras, en letras mayúsculas. Importante para usted y para mí, ¿qué dice la Biblia sobre la misericordia? ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de trasladar? ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros imitemos de Él? Entonces ahí empieza Él a contar esa historia. Es una historia real, porque dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esa carretera era sumamente peligrosa. Como se recuerda que en El Salvador hay lugares de sumo peligro. Y así en todos los países hay calles que son reconocidas por ser de alto riesgo al transitarlas. Entonces, Jerusalén a Jericó, estaba este hombre y cayó en manos de ladrones, y era una historia real. Era un lugar donde estaban acechando continuamente a los que pasaban por esos lugares. Y dice que lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Estoy entre el versículo 29 y 30 de Lucas 10. Continuando con la historia que Jesús está narrándole ahí a este intérprete de la ley. Y dice que primero pasó un sacerdote. Y sabe, tiene sentido que el sacerdote no se haya detenido, y le digo por qué. Él iba probablemente para cumplir su oficio, y en la ley estaba que no debían de tocar a un muerto. Él no sabía si el hombre estaba herido o estaba muerto, y él no quería complicarse. Pero ¿por qué? Porque para ellos lo más importante, era más importante para ellos el no contaminarse. Porque las exigencias rituales
lo anoté. Las exigencias rituales estaban por encima de la misericordia. ¿Se recuerda cuando juzgaron a Jesús porque no se lavó las manos? Juzgaban a sus discípulos porque no ayunaban. Y siempre aquella manera de persecución que usted y yo también podemos tener. No oró antes de tomar los alimentos. No dio gracias a Dios, no hizo la acción. Aquellos ritos que no debemos de dejar de hacer, y no como ritos, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, pero ellos estaban al acecho. Y cuidado, porque usted y yo podemos estar al acecho de las personas más que de actos de misericordia y de compasión. Pero para los sacerdotes era más importante sus ritos que la misericordia. Pero luego vemos que pasó un levita. El levita pasó de largo, probablemente no quiso arriesgarse. De igual manera, no sabía si podía ser una trampa. Así lo dice William Barclay en su comentario del Nuevo Testamento. Probablemente era una trampa porque, como sucede, ¿verdad? Un vehículo que se ha quedado a medio camino, imagínese a las 10 de la noche o incluso de día en nuestro país, es un riesgo detenernos, ¿sí o no? Entonces no podemos nosotros también entrar en una manera de juzgar. Jesús quería llegar a otra cosa como más importante. Cuando él dijo el sacerdote pasó, ¿verdad? El conocedor de la ley pasó de largo, el levita pasó de largo, pero luego pasa este samaritano, aquel que estaba descalificado. Y allá en Juan 8:48, que llaman a Jesús samaritano, es porque ellos consideraban que estos eran herejes y que no cumplían la ley, sus ceremonias, como ellos las habían establecido, y por eso eran descalificados. Entonces, es impresionante que a veces las personas menos religiosas son las más compasivas. La enseñanza que Jesús nos quiere dejar aquí. Los menos conocedores de la palabra son mucho más bondadosos a veces. Y los más religiosos y los que quizás más estudiamos la palabra somos los más exclusivos, es decir, acepción de personas. ¿Qué sentido tiene decir que yo soy un hombre o una mujer misericordiosa si a este sí y a este no? Siempre haciendo acepción, siempre excluyendo a los que a mí me calzan, a los que a mí me parecen, pero a los que no me parecen, delete. Eso no tiene sentido. Eso es ser como ese sacerdote o ser como ese levita que ve la necesidad y pasa de largo. William Barclay dice en su comentario del Nuevo Testamento 3 cosas sobre este pasaje. Él dice, debemos ayudar al necesitado, punto. Al necesitado, quien quiera que sea. 2, cualquier persona es nuestro prójimo, no solamente los que están dentro de una congregación o que se denominan cristianos. 3, la ayuda debe de ser práctica y no porque yo siento o no siento. Eso es almatismo, eso es emocionalismo. La Biblia, Jesús nos está mandando aquí a través del ejemplo del samaritano a detenernos a ayudar. Y él lo hizo. Al final, amados, cuando yo leo este pasaje de Lucas capítulo 10, en el versículo 34, veo a Jesucristo en ese samaritano. De verdad, mi corazón se quebranta, porque dice, y acercándose vendó sus heridas. ¿Quién es el que se detiene al mirar a los heridos, a los desamparados, a los afligidos, a los abatidos? Jesucristo. Quizás nosotros nos logramos detener por unos sí, por otros no, como lo digo, religiosamente. Pero Él se detiene por todos aquellos que están necesitados desesperadamente. Y entonces dice que vendó sus heridas, echó aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. ¿Sabe? Yo quiero ver al mesonero aquí como el Espíritu de Dios. Como bajo la cobertura, la sombra, bajo la cual nos ha dejado el Señor Jesucristo. Porque Él dijo, no voy a dejarlo solo, se recuerda, yo quiero aprovechar aquí para recordarle a usted, Él es
como ese samaritano, porque Jesús no tenía una denominación, no tenía ritos religiosos. Él es la compasión, Él es la misericordia, Él es el amor, la gracia, la benevolencia. Entonces Él es el que nos ha llevado a ese mesonero que podríamos representar como el Espíritu de Dios, para que seamos sanados. Y ojalá Dios quiera que nos dejemos llevar, porque a veces nosotros queremos ir por donde nosotros queremos y no queremos hacer las cosas a la manera de Jesús. Y Él nos encontró en esa condición triste y miserable. Nos recogió en el camino, nos ha llevado a ese hospital del Espíritu Santo y nos ha dejado encomendado, ha pagado el precio. Y cuando Él regrese, de seguro que va a encontrar un hombre, una mujer restaurado, apasionado, enamorado. ¿Cuánto agradecimiento habrá habido de este hombre que estaba tirado cuando despertó y ese hombre que lo cuidó, el mesonero, le dijo: un hombre pasó por aquí y él me pagó para que te cuidara? Y Él dejó aquí para que te diera de comer, para que te alimentara, para que no te faltara nada, hasta que Él regresara. Y eso es Jesucristo y el Espíritu de Dios. Escuche esto, el Proverbio 21:21. Dice: el que sigue la justicia y la misericordia. El que sigue dos cosas: la justicia, de la cual ya hablamos, que es Cristo y su palabra, y la misericordia, la compasión por nuestro prójimo que está extraviado, que está perdido, que está condenado, que está enfermo, abatido, empobrecido. No sé la circunstancia en la que puede estar nuestro prójimo, pero dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, que es la vida eterna, la justicia que es Cristo, y la honra. Queremos ser honrados, pero no misericordiosos. Queremos encontrar justicia para nuestra vida, pero nosotros no queremos entrar justicia. Entonces la Biblia nos deja los lineamientos, lo que debemos hacer para llegar a obtener lo que queremos obtener. Todos estamos buscando una vida saludable, estamos buscando que se nos haga justicia, estamos buscando ser honrados, reconocidos. ¿Por qué me ignoran? Pero la Biblia dice: el que sigue la justicia. Hay que estudiar si la vida no nos está yendo bien, si las cosas no están saliendo como yo creo que deben de salirme. Debo de estudiar qué significa la justicia y no conformarnos como los de Berea, que no se conformaban con lo que estudiamos aquí, amados, sino que van mucho más adentro, que escudriñan, que profundizan hasta tener la respuesta escrita en el corazón, es decir, hasta que se hace vida. Entonces, eso es lo que vamos a hallar: 3 regalos, 3 piedras preciosas, divinas, que van a ser entachonadas en nuestro corazón. Hay muchas maneras en las que las personas pueden estar sufriendo, amados, y usted lo sabe. Bueno, usted mismo, yo misma, hemos sufrido de diferentes maneras, porque Dios nos hace pasar por diferentes escalas, por diferentes situaciones. Algunos en enfermedad, otros con problemas familiares, pero también en las finanzas. Que el Espíritu de Dios nos guíe a esos necesitados. Que abra nuestros ojos para que dejemos de ver nuestra miseria y podamos ver la miseria de los demás. Ese es el reto, ese es mi desafío. Yo se lo transmito esta mañana. Que el Señor me saque de esa burbuja del egocentrismo miserable que me condena, que me hace tan pobre y tan pequeño. Pero no pequeño en la manera de humillación, sino pequeño en la manera de la codicia, de la avaricia, de mirar solo yo y yo.
Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude. Vamos al punto número 2. Y esta parte ha sido añadida al estudio. ¿Qué haremos, Señor? El punto número 2. Ya dijimos, Jesús nos muestra la misericordia, el punto número 1. Punto número 2, ¿qué haremos, Señor? Como una pregunta. Cuando la gente vino al arrepentimiento de pecados a través de Juan el Bautista, cuando él predicaba, dice la Biblia que multitudes venían a él. Pero una de las cosas que me impresiona, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 10, dice que y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Es decir, venía la convicción de pecado, el arrepentimiento, pero ellos ahora decían, ¿y ahora qué? Y esto es importante. Por eso el discipulado es trascendental. Necesitamos sentarnos con un corazón sencillo, humilde, para conocer. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sigue después de haber hecho una oración? Quizás alguien en tu congregación o alguien te llevó a Cristo a través de la enseñanza o del llamado personal que te pudo haber hecho. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Y ahí la gente dice que le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, ¿quién? Juan el Bautista. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Pero también en el versículo 12, Lucas 11:12 dice, y unos publicanos vinieron también para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Cómo tenía esta sabiduría Juan el Bautista que a cada uno estaba dándole la manera en la que debían de llevar su nueva vida? Porque ese es el punto, ¿verdad? La nueva vida que ahora iban a llevar. Y eso es lo que la gente quería saber. Bueno, veían ahora su iniquidad, veían ahora su maldad, veían su pecado interno. Pero ellos dicen, ¿y ahora qué sigue? Y dice que también le preguntaron unos soldados en el versículo 14, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Es personalmente me parece maravilloso porque creo yo que si esta pregunta nos la hiciéramos en el momento posterior a nuestra conversión, a esa declaración, o alguien viniera y nos tomara de la mano y nos dijera, bueno, yo le quiero enseñar lo que ahora sigue, probablemente nos sea más fácil aprender sobre la misericordia, porque esta es la lección que les está dando Juan. Esta, y creo que me he equivocado, no es Lucas 11, creo que me he equivocado en esa cita bíblica. Si ustedes me ayudan ahí a buscarla, yo les voy a agradecer. Entonces, no, dice, jamás olvidemos, escuche esto, que no hacemos obras para salvación. En esta enseñanza, Juan el Bautista no les está diciendo que ellos tienen que hacer esto para ser salvos, no. ¿Qué haremos posterior a la conversión, al arrepentimiento de pecados? Entonces no hacemos obras para salvación, sino porque somos salvos. Esa es la verdadera razón, por amor y gratitud a nuestro Dios y Señor. Entonces, ¿qué haremos? Una vez una mujer me dijo, a mí me encanta ayudar a otros, y creo que ya se los comenté. Y ella me decía que le producía alegría. Y ciertamente, hermanos, mire lo que dice el Proverbio 19:22. Contentamiento es, Proverbio 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Es Lucas 3:10. Gracias, Cori. Gracias. Ahí corrija, por favor. Es Lucas 3:10. Entonces, pero escuche el Proverbio 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Produce alegría. Entonces, si usted está triste, si usted está deprimido, si usted está amargado, si está enlutado, vaya y haga actos de misericordia por amor de Cristo Jesús, y el corazón se le va a alegrar, se le va a contentar, se le va a llenar de felicidad, de gozo. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Proverbio 19:22. Nunca olvidemos que la misericordia es un fruto que no proviene del hombre, sino de Dios.
No porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y Él lo pone en nuestro corazón. Vamos al punto número 3. Este es nuestro último punto, pero es un poquito más extenso. También es una parte añadida. En el punto número 3 vamos a ver la misericordia material y la misericordia espiritual. Y las dos deben de aplicar en la vida del Hijo de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, no ritos religiosos, no metidos en la... Mire, no me malinterprete, por favor, pero a veces estamos en el estudio, en el culto, en la oración, 4 o 5 días metidos en la iglesia. Y seguimos siendo como el intérprete de la ley, probando el corazón de los hombres, a ver si son o no son, como con lupa, con lámpara, buscando realmente si este tiene fruto, si este es igual o mejor que yo, en lugar de ocuparnos en los actos de misericordia. El Señor dice, porque misericordia quiero, y no dejen de estar haciendo tanta cosa. A mí no me impresionan con su servicio. A mí no me impresionan con que hacen esto, con que hacen lo otro. Lo que me impresiona es la compasión que brota de sus corazones, porque eso es lo que evidencia que en verdad nos hemos convertido, que en verdad estamos agradecidos por el perdón que Él nos extendió, que estamos de verdad agradecidos y ahora, así como hemos sido perdonados, estamos dispuestos para perdonar. Hablemos de dos cosas, misericordia material y misericordia espiritual. La primera, misericordia en lo material. Ahí en la página 81 aparece Santiago 2, 15 al 17. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, póngale en un círculo, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la oración religiosa y legalista? Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Juanita, Señor, que está necesitada. Hermana, que Dios la ayude, oye, y que Dios la bendiga. Y no le di ni siquiera una moneda, ni siquiera un peso, ¿verdad? Y no lo tengo en ese momento, pero yo le digo, hermana, yo le voy a hacer llegar una ayudita. Entonces dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, y voy a poner aquí, me voy a atrever, así también la fe, si no tiene misericordia, compasión, es muerta en sí misma. Santiago 2, 15 al 17. Si no nos compadecemos por donde quiera que vayamos, de quien quiera que sea, donde el Señor nos muestre, si no hay dolor de ver a los menos afortunados, a los más pobres y necesitados, bueno, necesitamos hacer un alto y pedirle al Espíritu de Dios que injerte esa compasión dentro de nuestro corazón, que la haga vida, Señor. Mire, así como Jacob luchó con Dios para poder ser libre de todo engaño, de toda falsedad y de toda mentira y de toda trampa que había en su corazón, nosotros también podemos luchar con Dios en el buen sentido de la palabra por alcanzar esa misericordia. Porque creo que no hay nada más glorioso que abrir el corazón y decirle al Señor, soy una mujer dura en las obras. Me es difícil compadecerme. Me quiero compadecer de los que yo me quiero compadecer, pero de los que no me calzan, delete, otra vez. Entonces, esa fe está muerta, es falsa, no es real, no es genuina. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Si no hay obras, no hay actos de compasión, de misericordia, la fe está muerta. No hemos, probablemente lo único que hemos hecho es una oración en el altar, pero de labios y no de corazón, no rendidos. No hemos podido ver de dónde verdaderamente el Señor Jesucristo nos sacó. No hemos podido apreciar y valorar. ¿Que dónde estaríamos si Él no se hubiera detenido como este samaritano para recogernos y sacarnos del lodo cenagoso, sacarnos de la muerte espiritual en la que estábamos?
Es urgente tomar de lo que tenemos. Mire qué hermoso que el Señor no nos pide lo que no tenemos. A veces pasamos periodos difíciles en la economía. Y yo recuerdo una etapa difícil en mi economía que no tenía ni para hacer un pequeño regalo. Pero qué hermoso cuando el Señor nos habla a través de David y David dice, Señor, queremos darte de todo lo que tú nos has dado, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si el Señor no nos ha proveído, si el Señor no nos ha dado, pues no podemos dar hablando material, misericordia material, porque Pedro y Juan dijeron de lo que tenemos te damos, pero ese es otro tema. Pero en lo material a veces no tenemos. Y Dios no nos va a demandar lo que no podemos dar, pero sí nos va a demandar, porque Él sabe lo que sí tenemos, escondido, guardado en la avaricia de nuestro corazón. Yo. El Proverbio 19:17, en cuanto a la misericordia de lo material, dice, a Jehová presta el que se apiada del pobre, y Él le recompensará por su buena obra. Dios mío, yo creo que prestarle a Dios, no, si la Biblia no lo dijera, yo no podría creerlo, que le prestamos a Dios cuando le ayudamos a los necesitados, a los menos afortunados, a los que están pasando un tiempo difícil. Y sabe, la vida da tantas vueltas, amado. La vida da tantas vueltas. Hoy probablemente usted está arriba, pero mañana podemos estar abajo, porque Dios necesita hacernos pasar como por esa montaña rusa hasta poder establecernos como el monte de Sión. Dios necesita pasarnos por los valles y por los montes para aprender a depender de Él y no de la salud y no de lo financiero, no de la estabilidad económica. Él necesita que aprendamos a mirarlo a Él con toda nuestra mente, alma, corazón y espíritu. Y en primera de Juan 3:17, siempre con la misericordia no material, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No es vida la misericordia. No, yo de este me compadezco, pero de este no. Ah, pero es que yo me acuerdo lo que me hizo aquel. Ese es tu prójimo también. Y la Biblia nos manda que debemos orar por los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Es nuestro prójimo también, el que nos aborrece, el que nos odia, el que nos injuria, el que nos calumnia, también es nuestro prójimo. Y debemos de pagar bien por mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, Juan en su primera carta dice, pero el que tiene bienes y ve a su hermano y cierra su corazón, ¿cómo puede? El amor de Dios, o sea, yo te amo, Señor, te amo, Jesucristo, eres todo para mí, pero cierro mi corazón cuando veo la necesidad, me hago la desentendida, cierro así, ¿verdad? Y no quiero ver. Entonces, no hay amor de Dios. Hablemos del otro punto, misericordia en lo espiritual. ¿De dónde estamos sacando esto? El punto número 3. La misericordia, hablemos de lo material, pero también de lo espiritual. El día sábado reciente estuve hablando con una mujer de Dios. Me llamó y estuvimos ahí y saludándonos. Y entre la charla yo le compartía sobre este estudio de la misericordia que verdaderamente a mí me ha impactado. Y estaba diciéndole que anhelo de todo corazón, ya le voy a contar por qué le comparto esto. Anhelo con todo mi corazón que Dios ponga en mí el poder ayudar y dar a todo el que me sea posible. O sea, no solamente quizás a los que nosotros alcanzamos a ver, sino que el Espíritu Santo nos lleve un poco más allá. El tiempo se va, la vida se va, y recordemos que el que hace misericordia alcanzará misericordia, pero no por un interés ni una conveniencia, sino para que el fruto pueda crecer, porque ahora probablemente es un pequeño fruto, diminuto ahí en el árbol, pero debemos alimentar el árbol, la rama. Ahí
permaneciendo bajo la sombra de Jesucristo para que el frutito pueda llenarse de la vida y crecer y poder llegar a ser un fruto codiciable, un fruto que se puede comer. Entonces estábamos hablando sobre eso y se quebrantó mi corazón. Y ella me interrumpió casi que de inmediato y me dijo, ¿por qué lloras? Elsa, vos estás, y me empieza a decir, estás vistiendo al desnudo, alimentando al hambriento, calzando al descalzo, albergando a otro bajo el techo de Cristo. ¿A través de qué? De la enseñanza de la palabra. Y a veces, ¿por qué comento esto? Porque a veces nos podemos perder. Cuidado, queridos. Podemos perdernos creyendo que dando pan, dando ropa usada o cosas que ya a nosotros no nos sirven, ahí estamos, porque somos misericordiosos. Queridos, la Biblia nos enseña, y Jesús lo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Entonces, la misericordia no solamente es dar cosas, no solamente llevar una despensita, no. La misericordia también es enseñarle al herido, al necesitado, a mostrarle lo que dice la Biblia, a llevarlo a lo que dice la palabra para que un día, a través de esas enseñanzas, él pueda ser vestido de Cristo, pueda comer del pan de vida eterna, pueda beber del agua que quita la sed, pueda ser calzado con el apresto de la paz. Entonces, es tanto lo material, pero también lo espiritual. Tú no puedes estar solo haciendo obras materiales, tienes que llevar la palabra. La Biblia dice que todos tenemos que predicar, todos, y no es pararnos en un púlpito, sino llevar la verdad de lo que la Biblia dice y de lo que el Señor va haciendo vida, y sobre todo lo que está escrito. Y la gente tiene que saberlo para aprender a depender de Jesús. Porque también no vamos a pasar llevando una despensa a una persona que tiene sus manitas, sus pies toda la vida. Tenemos que enseñarle también. Como alguien dijo ahí, no solo llevarle el pescado, sino enseñarle a pescar. ¿Qué dijo Jesús? Que tiráramos la red, y le dijo a Pedro y a los apóstoles, le dijo que tiraran la red, pero ahora en su nombre. Tenemos que enseñarle a la gente a tirar la red en el nombre de Jesús, ayudar, pero también enseñar. Eso es misericordia también y compasión. Mire lo que dice Isaías 58:7. Ya vamos bajando. Isaías 58:7 dice, y se recuerda que estuvimos hablando del verdadero ayuno. Pero dice el 7 particularmente, no es para que partas tu pan con el hambriento el verdadero ayuno. Está hablando Dios. Y dice, y recibas en casa a los pobres sin hogar. ¿A cuántas personas sentamos nosotros en nuestra mesa? O siempre solos y yo, triste, abandonado, solitario. Pues porque quiere. Porque ya vimos aquí que la misericordia produce contentamiento. Llene su mesa un día, y no solamente con los que le pueden devolver el favor. Al contrario, Jesús dijo, con los que no pueden devolvernos el favor, ahí todavía es más grande esa gloria para Dios. Entonces, no es para que partas tu pan con el hambriento, tu pan, y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Este mandamiento es tanto físico como espiritual. Ciertamente, dar de comer a los necesitados, pero también es cubrir con la palabra. Pero para poder realizar tanto lo físico como lo espiritual, necesitamos que la misericordia sea viva, se esté haciendo vida, real, genuina, auténtica en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando ya no hacemos acepción de personas, amados. Cuando estamos prestos para hacer un favor con cualquiera que nos lo pida. Cuando ya no nos escondemos del necesitado. Cuando sentamos en nuestra mesa a cualquiera que el Señor nos envíe para hacerlo. Y como lo dijimos, o más bien lo dijo William Barclay, la ayuda debe de ser práctica y no por lo que yo siento. Porque si es por lo que yo siento, es por emociones.
pero si lo hago una práctica de eso, es porque Jesucristo me ha enseñado que debo de hacerlo y debo de hacerlo y punto. Entonces, para que eso se haga vida, yo necesito que la misericordia sea genuina, sea verdad. Mire lo que dice Isaías 58:6, y aquí encontramos algunas causas por las cuales no podemos crecer en la misericordia y en la compasión. Aquí hay algunas causas por las que seguimos siendo duras, implacables, inflexibles. Mire, Isaías 58:6 dice, no es más, perdón, así, el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí hay 4 mandamientos, pero yo quiero hablar solamente de 2 ordenanzas o mandamientos que el Señor ha establecido aquí en este pasaje. Número 1, la orden es desatar las ligaduras de impiedad. Quiero hablarles así brevemente. Ligaduras de impiedad se refiere a las ataduras o vínculos espirituales que impiden el avance y madurez de un hijo de Dios. Ligaduras de impiedad. Piense en la palabra ligadura, algo a que le ha ligado. Y la impiedad es maldad. La ligadura se va encarnando en la persona, porque venimos con esas ligaduras desde nuestra infancia. Se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de ir a la cruz, de ir a ese lugar secreto con el Señor y sacar todos esos pasajes oscuros de nuestra infancia, sacar toda esa miseria que nuestros padres grabaron sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, y quizás esa es la causa por la cual somos tan malos, por la que no podemos ser hombres o mujeres misericordiosos y compasivos en general con nuestro prójimo. Porque Jesús dijo que bien hemos hecho si le damos a los que nos pueden dar. El reto, el desafío es a los que no pueden darnos, a los que odiamos quizás, a los que aborrecemos, o a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen, a esos, el desafío. Entonces, las ligaduras de impiedad están encarnadas y es más difícil de romperlas porque usualmente las personas no quieren ser libres, aman su manera de ser, duras, implacables, están ahí engarzadas. Esa es una ligadura de impiedad. El que tiene ligadura de impiedad se goza del mal ajeno, no perdona con facilidad, es crítico, es rígido e inflexible. No, es difícil poder ayudarle a una persona con ligadura de impiedad porque está atado a esas cosas, hábitos, malas costumbres, enseñanzas retorcidas que le heredaron. Recuérdense que, como dice la Biblia, que Abraham fue cortado de la cantera y ahí menciona a sus padres. Entonces nosotros fuimos cortadas de una cantera oscura. Personalmente fui cortada, arrancada de una cantera de oscuridad, de una roca de oscuridad. Entonces es importante entrar en los significados de las palabras para poder conocer y aprender también hasta dónde. Entonces, ligaduras de impiedad, ataduras o vínculos espirituales que impiden que yo pueda avanzar, me tienen atado, me tienen ligado, literalmente. Se recuerda, bueno, o probablemente las mujeres como de mi edad o adultas mayores, recuerden que antes para ponerse las medias había como una liga, y así se llamaba literalmente, y era un hule bastante grueso y se ponía en la parte de arriba de la pierna. Entonces solo eso me viene, algo que te aprieta y que hace que aquello no se salga tan fácilmente, porque ese era el propósito de ponerse esa liga en la media, de que no se te cayera, que no había manera, sino que se quedaba ahí fija. Entonces esa es una ligadura. Soltar las cargas de opresión, la segunda, que quiero tratar así para terminar. Espíritu malo que oprime, se oprime a sí mismo, se atormenta a sí mismo
y atormentan a los demás. Soltar, fíjese, ligaduras de impiedad, dice el Señor, y soltar las cargas de opresión. Las cargas de opresión es ese espíritu malo condenatorio, siempre oprimiendo a los que están a su alrededor, siempre angustiando el alma de los que están a su alrededor, siempre atormentando el alma de los que están a su alrededor. Y a veces el Señor nos trae como a memoria mi infancia. No solamente fue con mis padres, también hubo un personaje en la familia que siempre estaba de mal humor y atormentando a todos los que estábamos alrededor. A veces sentados tranquilos mirando quizás un programa de chiquillada, o sentados a la mesa comiendo y con un látigo espiritual atormentando las almas de los pequeñitos, que si debíamos hacer o no hacer, y que levántense y que hagan. Era un tormento permanente. Y yo digo, qué desperdicio de vida. Personalmente me encanta disfrutar la vida. Procuro hacer una fiesta de todo lo que hago. Aún en el tiempo de hospital o en el tiempo de economía difícil, la vida es hermosa en Cristo Jesús. Y Él ya nos sacó de esas ligaduras de impiedad, de soltar esas cargas de opresión. Entonces corramos a Él. La esperanza para ser libres de toda impiedad y opresión, para convertirnos en hombres y mujeres misericordiosos, genuinos, en verdad. Lucas 4:18. Allí está Jesucristo, que es una referencia cruzada de Isaías 61. Usted lo puede leer en Isaías 61 y está en Lucas 4:18, cuando Jesús mismo dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. Y Él empieza a decir: a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y la lista sigue, pero yo no sé cuál es su condición, pero sí quiero orar por usted y por mí en esta mañana para cerrar este tiempo. ¿Quiere ser usted un hombre verdaderamente misericordioso? ¿Quiere ser usted una mujer verdaderamente compasiva, no de palabras, sino de corazón? Entonces, corramos a la cruz de Jesús. Él vino para libertarnos. No cerremos nuestros ojos, nuestros oídos a lo que la palabra, a lo que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana. No cerremos, no nos neguemos a nuestra libertad, porque esa es una de las características de la impiedad. Se cierra a la bondad, se cierra a amar en general, se cierra a aceptar a las personas en su totalidad, clasifica, sectoriza. Pero eso no es del Nuevo Testamento, ni es la vida nueva que Jesús vino a darnos. Él vino a hacernos libres para amar, para perdonar, para bendecir, para dar, para ayudar, para consolar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, tu palabra bendita nos da la guía. Es como flechas que nos señalan específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Oro por aquellos que con un corazón sencillo y dispuesto vengan como los que se convirtieron allá en Lucas capítulo 3 y vinieron a Juan el Bautista para decirle: ¿qué haremos? Dios mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Seguir fingiendo que somos tus hijos? ¿Seguir jugando al cristianismo? ¿O vamos a determinarnos en humillación, en ruego, en súplica, para que cambie nuestro corazón? Es tiempo de detenernos y dejar de querer que cambies a cualquier otro, Señor. Basta de querer cambiar a los demás. Si alguien tiene que cambiar, soy yo. Y quiero pelear como Jacob, Señor, por esa libertad. Yo quiero cambiar.
independientemente de las decisiones que tomen los demás. Correré por mi libertad. Correré, Señor, para que cada día tú te puedas encarnar, verbalizar dentro de mi ser, para que vaya creciendo, desarrollándome, madurando para la gloria de mi Padre Celestial. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús y oro por cada uno que tuvo bien levantarse y exponerse a lo que dice la Biblia, no a lo que dice una mujer, sino a lo que está escrito para ti y para mí. Oro para que el Señor pueda hacer brotar ese fruto de la misericordia a través de su Santo Espíritu. No como un rito religioso, sino como una verdad, un fruto visible, evidente, a donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, para poder ayudar a los que tú quieras que vayamos y hagamos compasión y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga y si Dios nos lo permite, la próxima semana hablaremos sobre las promesas. La promesa de la misericordia para los misericordiosos. Pero yo quiero dejarle una tarea, dejemos que nos escudriñe el Espíritu Santo. Quizá entremos en ayuno, en el verdadero ayuno de Isaías 58 y vamos y digámosle, Señor, arranca, derriba toda ligadura de impiedad, toda carga de opresión. Corramos, aún es tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Que Dios le bendiga. Esa es la tarea para usted y para mí. Yo trabajaré en esta semana. Espero que usted también lo haga y saber que si usted lo está haciendo, pues sin lugar a dudas, amado, que habrá una respuesta. Pronto usted la verá y todos los que estamos alrededor también lo vamos a ver. Bendiciones.